Año 1941. La noche había caído por completo sobre el Atlántico Norte. El cielo estaba cubierto y el mar, aunque inquieto, parecía cumplir su rutina habitual. Un convoy aliado avanzaba lentamente, alineado como una procesión de sombras metálicas que cortaban el agua negra. Los marineros repetían tareas mecánicas. Nada parecía fuera de lugar. Nada indicaba peligro inmediato. Esa falsa calma, sin embargo, era precisamente el escenario ideal para la tragedia. De pronto, sin advertencia alguna, el océano estalló. Una explosión seca y brutal sacudió uno de los barcos del convoy. El fuego iluminó la noche durante apenas unos segundos, pero fue suficiente para desatar el caos. Gritos, órdenes superpuestas, sirenas. El buque alcanzado comenzó a escorarse mientras el agua invadía su interior a una velocidad imposible de contener. Algunos hombres saltaron al mar, otros quedaron atrapados. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Durante esos instantes iniciales, muchos creyeron que se trataba de un ataque aislado. Un submarino enemigo, una oportunidad desafortunada, una emboscada puntual. Pero pronto llegó la revelación más inquietante. No había sido un solo atacante. Mientras los escoltas intentaban reaccionar, nuevas explosiones sacudieron otros barcos del convoy. Los torpedos parecían llegar desde direcciones distintas, imposibles de anticipar. El enemigo no estaba frente a ellos, estaba a su alrededor. La Segunda Guerra Mundial suele recordarse por sus grandes batallas terrestres y sus combates aéreos decisivos. Sin embargo, lejos de las ciudades bombardeadas y de los frentes visibles, bajo la superficie del océano, se desarrolló una guerra silenciosa y letal. Allí, en un entorno oscuro y hostil, Alemania perfeccionó una táctica que transformó al mar en un campo de caza y a los convoyes aliados en presas vulnerables. Esa táctica fue conocida como Wolfpack, la manada de lobos. No se trataba de un arma nueva ni de un avance tecnológico revolucionario. Su verdadero poder residía en la coordinación, en la paciencia y, sobre todo, en el terror psicológico que sembraba. Los marinos aliados no luchaban contra un enemigo visible, sino contra la constante sensación de estar siendo observados desde las profundidades del océano, sin saber cuántos submarinos acechaban ni desde dónde llegaría el próximo golpe. La Wolfpack no solo hundía barcos, destruía la seguridad, la moral y la confianza en el mar como ruta segura. Y durante un tiempo, fue una de las armas más temidas de toda la guerra. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una posición naval extremadamente desfavorable. El Tratado de Versalles había desmantelado gran parte de su poder marítimo, limitando severamente su capacidad de construir y operar grandes flotas de superficie. Por otro lado, la Royal Navy británica seguía siendo la fuerza naval más poderosa del mundo, con una tradición, infraestructura y número de buques que Alemania no podía igualar. Esta desigualdad no era solo un problema militar, sino estratégico. El Reino Unido dependía casi por completo del comercio marítimo para sobrevivir. Alimentos, combustible, materias primas y armamento llegaban por mar desde todos los rincones del mundo. Cortar esas rutas significaba asfixiar lentamente a la isla. Alemania comprendía esta debilidad, pero carecía de los medios tradicionales para explotarla. Los submarinos, o U-Boots, parecían ofrecer una solución. Eran relativamente económicos, difíciles de detectar y capaces de atacar por sorpresa. Sin embargo, pronto quedó claro que un submarino actuando solo tenía un impacto limitado. Podía emboscar a un barco o incluso a dos, pero tras lanzar sus torpedos, debía retirarse. Las escoltas aliadas se volvían cada vez más eficaces y permanecer demasiado tiempo en la zona significaba una sentencia de muerte.
El dilema era evidente. Alemania tenía el arma adecuada, pero no la estrategia correcta. Necesitaba multiplicar el efecto de cada submarino sin aumentar necesariamente su número. Necesitaba convertir ataques aislados en ofensivas devastadoras. Fue en ese contexto donde emergió la figura de Karl Donitz. Veterano de la guerra submarina durante la Primera Guerra Mundial, Donitz había pasado años reflexionando sobre los errores del pasado y las oportunidades perdidas. Estaba convencido de que los U-Boots no debían operar como unidades independientes, sino como partes de un sistema coordinado. Para él, el océano no era simplemente una extensión de batalla, era un territorio de caza. Y los convoyes enemigos, presas predecibles que seguían rutas fijas. La clave no estaba en disparar primero, sino en observar, comunicar y esperar. La guerra submarina debía convertirse en una cacería organizada. El nombre Wolfpack no fue elegido al azar. Al igual que una manada de lobos en la naturaleza salvaje, los submarinos alemanes debían actuar en conjunto, guiados por instinto, coordinación y paciencia. Un lobo solitario puede atacar, pero una manada puede destruir presas mucho más grandes que cualquiera de sus miembros individuales. El principio básico de la táctica era sorprendentemente simple. Cuando un U-Boot detectaba un convoy enemigo, no atacaba de inmediato. En lugar de eso, mantenía distancia y transmitía la información por radio cifrada: posición, rumbo, velocidad y composición del convoy. Ese submarino se convertía en los ojos de la manada. A partir de ese momento, otros U-Boots cercanos comenzaban a converger lentamente hacia el objetivo. No había prisa. El convoy, cargado y lento, no podía escapar. Durante horas, a veces incluso días, los submarinos lo seguían en silencio, como depredadores que rodean a su presa antes del ataque final. El golpe se producía casi siempre de noche. Aprovechando la oscuridad, muchos U-Boots atacaban incluso desde la superficie, donde eran más rápidos y difíciles de detectar. Los torpedos llegaban desde múltiples direcciones, saturando las defensas del convoy. Las escoltas no sabían a qué amenaza responder primero. Mientras intentaban localizar un submarino, otro atacaba desde el flanco opuesto. La comparación con la caza animal era inevitable. Rodear, agotar, golpear y dispersarse. Para los marinos aliados el efecto psicológico era devastador. No sabían cuántos submarinos participaban del ataque ni cuándo éste terminaría. Cada explosión reforzaba la sensación de estar atrapados en una trampa invisible. Lo más inquietante era que nada de esto era improvisado. La Wolfpack era un sistema cuidadosamente diseñado basado en comunicación, disciplina y una comprensión profunda del miedo humano. Para los marinos aliados, la guerra en el Atlántico no era una sucesión constante de combates, sino una espera interminable. La rutina diaria a bordo de un convoy estaba marcada por la repetición y el agotamiento. Jornadas largas, turnos de vigilancia que parecían no terminar nunca, y una convivencia forzada en espacios reducidos. Cada barco seguía una disciplina estricta, diseñada para reducir al mínimo cualquier posibilidad de detección. Por la noche, el convoy se sumergía en una oscuridad absoluta. No se permitían luces. Las cubiertas quedaban envueltas en sombras, y cualquier destello accidental podía significar la muerte. El silencio era obligatorio. Las conversaciones se reducían a susurros, los pasos se medían, y hasta el sonido del metal parecía amplificado por el miedo. Las explosiones llegaban sin aviso. No había sirenas previas ni tiempo para prepararse. Un segundo antes, todo estaba en calma. Al siguiente, el barco temblaba como si hubiera chocado contra una pared invisible. El impacto de un torpedo no solo destrozaba el acero,
quebraba la percepción de seguridad de todo el convoy. Los supervivientes quedaban flotando en el agua helada, aferrados a restos de madera o balsas improvisadas. Desde los otros barcos, muchos podían verlos, pero no siempre podían detenerse. El riesgo de permanecer quietos era demasiado alto. La Wolfpack podía seguir allí, observando, esperando que otro barco redujera la velocidad. Esa decisión de seguir adelante o rescatar a sus compañeros caídos perseguiría a muchos marinos durante el resto de sus vidas. La sensación dominante era la vulnerabilidad absoluta. No se veía al enemigo. No se sabía cuántos submarinos había ni desde dónde atacarían. Esa incertidumbre constante alimentaba la paranoia. Cualquier ruido extraño, cualquier sombra en el agua, podía ser interpretada como una amenaza. El océano, inmenso y oscuro, parecía ocultar ojos invisibles bajo la superficie. La Wolfpack funcionaba así no solo como una táctica militar, sino como un arma psicológica. Su mayor logro no era el número de barcos hundidos, sino el miedo permanente que imponía. En esa guerra silenciosa, el enemigo no necesitaba mostrarse para dominar. Entre 1940 y 1942, la táctica Wolfpack alcanzó su máxima efectividad. Este periodo sería recordado por los propios submarinistas alemanes como el segundo tiempo feliz, una etapa en la que el Atlántico parecía pertenecerles. Los convoyes aliados eran numerosos, pero sus defensas aún resultaban insuficientes frente a la coordinación y audacia de los U-Boots. Uno de los factores clave fue la escasez de escoltas. La Royal Navy debía cubrir múltiples frentes al mismo tiempo y simplemente no contaba con suficientes destructores para proteger cada convoy durante todo su trayecto. Muchas rutas quedaban parcialmente desprotegidas, especialmente en el centro del Atlántico, lejos del alcance aéreo aliado. A esto se sumaban las deficiencias tecnológicas. Los radares aún eran primitivos, poco fiables y con alcances limitados. El sonar funcionaba mejor contra submarinos sumergidos, pero tenía grandes dificultades para detectar U-Boots que atacaban en superficie durante la noche. Otro elemento decisivo fue el cifrado de las comunicaciones. Durante gran parte de este periodo, el código Enigma seguía sin ser descifrado de forma consistente por los aliados. Esto permitía a los submarinos coordinarse con relativa seguridad, concentrarse sobre objetivos vulnerables y evitar zonas peligrosas. El resultado fue devastador. Mes tras mes, decenas de barcos mercantes eran hundidos. Las cifras crecían de forma alarmante, afectando directamente al abastecimiento británico. Alimentos racionados, combustible limitado y retrasos en la llegada de material militar comenzaron a sentirse en la vida cotidiana del Reino Unido. La guerra, aunque lejana del frente marítimo, se hacía presente en los hogares. La presión política y social aumentó. Mantener abiertas las rutas marítimas se volvió una cuestión de supervivencia nacional. Dentro de los mandos aliados comenzó a instalarse una percepción inquietante. Estaban perdiendo el control del mar. Y si perdían el Atlántico, podrían perder la guerra. Sin embargo, el dominio de la Wolfpack no sería eterno. A partir de 1942, los aliados comenzaron a adaptarse, aprendiendo de cada derrota y transformando sus debilidades en nuevas fortalezas. El cambio no fue inmediato, pero cuando llegó, alteró por completo el equilibrio en el Atlántico. La tecnología desempeñó un papel fundamental. Los radares mejoraron en precisión y alcance, permitiendo detectar submarinos incluso en condiciones adversas. El sonar evolucionó, y su integración con nuevas tácticas de búsqueda aumentó drásticamente la capacidad de localización de U-Boots. A esto se sumó la introducción de aviones de largo alcance, capaces de patrullar zonas del océano que antes quedaban fuera de toda cobertura aérea.
Las escoltas también se reorganizaron. Ya no actuaban de forma reactiva, sino coordinada. Se desarrollaron formaciones defensivas más eficaces y procedimientos específicos para responder a ataques múltiples. La aparición de portaaviones de escolta cerró el llamado vacío del Atlántico, reduciendo los espacios seguros para los submarinos alemanes. Sin embargo, el golpe más decisivo fue invisible. La ruptura progresiva del código Enigma permitió a los aliados anticipar movimientos, evitar emboscadas y, en muchos casos, preparar trampas mortales. La coordinación que había dado tanta ventaja a la Wolfpack comenzaba ahora a jugar en su contra. El cambio de roles fue brutal. Los cazadores se convirtieron en presas. Las pérdidas de U-Boots aumentaron de forma alarmante y cada misión se volvió más peligrosa que la anterior. Karl Donitz, enfrentado a una realidad implacable, se vio obligado a replantear su estrategia. La táctica que había sembrado el terror ya no garantizaba la supervivencia. El Atlántico seguía siendo un campo de batalla, pero el equilibrio había cambiado. El silencio bajo las olas ya no protegía a los lobos alemanes. Ahora, alguien los estaba escuchando. La táctica Wolfpack había sido diseñada para un momento específico de la guerra, cuando la sorpresa, el silencio y la coordinación superaban a la tecnología disponible del enemigo. Pero la guerra, especialmente una guerra industrial y total como la Segunda Guerra Mundial, no permanece estática. A medida que los aliados aprendían, la ventaja alemana comenzó a erosionarse lentamente, hasta volverse insostenible. Uno de los primeros síntomas del declive fue la saturación de las comunicaciones. La Wolfpack dependía de manera crítica del uso constante de la radio. Cada avistamiento, cada corrección de rumbo, cada convocatoria de submarinos requería transmisiones cifradas. Con el aumento del número de U-Boots operando al mismo tiempo, el volumen de mensajes creció de forma exponencial. Lo que antes era una red eficiente, comenzó a convertirse en una vulnerabilidad. Los aliados, cada vez más atentos, desarrollaron mejores sistemas de interceptación y triangulación de señales. Aunque no siempre pudieran leer el contenido de los mensajes, podían detectar su origen. En muchos casos, los submarinos eran localizados antes incluso de iniciar el ataque. La manada ya no cazaba en la oscuridad absoluta. Ahora dejaba rastros. Esta nueva realidad alteró por completo el equilibrio. Los U-Boots comenzaron a ser perseguidos desde el momento en que establecían contacto por radio. La sorpresa, elemento central de la táctica, se perdía. Atacar sin haber sido detectado se volvió cada vez más raro, y los submarinos se veían obligados a maniobrar de forma defensiva incluso antes de acercarse a un convoy. A esto se sumó una falta de innovación alemana a tiempo. Aunque hubo intentos de introducir nuevos modelos de submarinos y mejoras técnicas, estos llegaron tarde o en cantidades insuficientes. Alemania, presionada por bombardeos constantes y con recursos cada vez más limitados, no pudo competir con la capacidad industrial aliada, que producía barcos, aviones y equipos a un ritmo abrumador. El desgaste humano y material también fue decisivo. Cada U-Boot perdido representaba no solo acero y maquinaria, sino tripulaciones enteras difíciles de reemplazar. La experiencia acumulada se hundía con cada submarino destruido. Las misiones se volvieron más largas, más peligrosas y con menos probabilidades de éxito. La moral alemana comenzó a quebrarse. Finalmente, la guerra industrial superó a la táctica. La Wolfpack, brillante en su concepción, no podía sostenerse frente a un enemigo que producía más rápido, aprendía más deprisa y coordinaba mejor sus recursos globales. La manada había perdido su ventaja, y sin ella,
Los lobos ya no dominaban el océano. Aunque la Wolfpack fue derrotada, su impacto en la historia naval fue profundo y duradero. La táctica alemana demostró que la superioridad no siempre depende del tamaño de la flota o del poder de fuego individual, sino de la coordinación inteligente de recursos limitados. Tras la guerra, las principales potencias navales del mundo estudiaron minuciosamente la experiencia alemana. La guerra submarina pasó a ocupar un lugar central en las doctrinas militares modernas. El submarino dejó de ser un arma secundaria para convertirse en una pieza estratégica clave, capaz de proyectar poder de forma silenciosa y disuasiva. La importancia de la coordinación como arma se trasladó a nuevos contextos. Ya no se trataba solo de submarinos, sino de fuerzas integradas: inteligencia, comunicaciones, vigilancia y ataque trabajando como un solo organismo. En ese sentido, la Wolfpack fue un antecedente temprano de la guerra en red moderna. Las lecciones estratégicas que dejó fueron múltiples. En primer lugar, la inteligencia. Saber dónde está el enemigo puede ser más decisivo que tener más armas. En segundo lugar, la comunicación. Coordinar unidades separadas en tiempo real puede multiplicar su efectividad, pero también generar vulnerabilidades si el enemigo logra interferir. Y, quizás lo más importante, la psicología del enemigo. Sembrar miedo, incertidumbre y paranoia puede debilitar incluso a fuerzas numéricamente superiores. La Wolfpack se convirtió así en un símbolo del ingenio bajo presión, de cómo una nación en desventaja material pudo, durante un tiempo, poner en jaque a sus adversarios mediante creatividad y disciplina. Pero también en un símbolo del terror invisible, de una guerra donde el enemigo no se ve, no se oye y ataca cuando menos se lo espera. Ese legado sigue presente hoy en día, en cada submarino que navega en silencio, en cada doctrina que prioriza el sigilo y la sorpresa, y en cada estrategia que entiende que el miedo puede ser tan poderoso como cualquier explosivo. La Wolfpack transformó el mar en un espacio de amenaza constante. Bajo las olas, donde la vista no alcanza y el sonido se distorsiona, se libró una guerra marcada por la paciencia, el cálculo y el miedo. No fue una guerra de grandes batallas decisivas, sino de desgaste psicológico, de noches interminables y de decisiones tomadas en segundos. Es cierto, la Wolfpack no ganó la guerra. Fue derrotada por la adaptación aliada, por la superioridad industrial y por la capacidad de aprender más rápido. Pero su importancia no se mide únicamente en términos de victoria o derrota. Cambió para siempre la manera en que se entiende y se pelea la guerra en el océano. Desde entonces, el mar ya no es solo una ruta de transporte o un espacio vacío entre continentes. Es un escenario donde lo invisible importa más que lo visible, donde el silencio puede ser un arma y donde la coordinación puede decidir el destino de naciones enteras. Porque al final, la historia de la Wolfpack deja una lección tan simple como inquietante. A veces, el arma más letal no es la más grande, sino la que ataca sin ser vista. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.